ser digo, la comunicación que el pueblo y que la gente espera, ¿verdad? Yo creo que en el estilo, y le pregunto, porque Catherine ya le comentó y le preguntó un poquito cómo ha sido este primer año. Yo me imagino que ha sido una semana bien intensa, señor presidente. Mucho acomodo, mucho reajuste. ¿En esta semana o en el Claro, año? bueno, en el año, pero esta particularmente bastante movida. No, 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 mire, yo siempre digo que el que no aguanta el calor, que no se meta a la cocina. Y si no lo aguanta estando en la cocina, que mejor se salga. Yo le decía a su colega doña Catherine que a mí no me sorprendió nada de lo que he encontrado. Muchas cosas muy tristes, pero nosotros sabíamos, y para eso nos preparamos, que íbamos a gobernar en contra de la corriente y en contra de lo tradicional. Usted dice que usted quiere una conversación muy franca y muy directa. A mí me han acusado de esos pecados muchas veces y me declaro culpable. Sí, sí, bueno. Es la única manera en la que yo puedo hablar, o debo hablar, creo. Y entonces ha sido una semana movida. Fuimos al Congreso, dimos un reporte que yo creo, primero, el más corto en la historia, me dicen. Parece que una expresidenta, doña Laura Chinchilla, fue la que había dado el discurso más corto, 2 horas y media. Yo traté de tenerlo en 45 minutos. Y basados en datos, evidencia y puntos concretos y no en grandes abstracciones. Presidente, se ha ido trazando, incluso desde campaña uno empezó a notar su tono, ¿no? Y creo que de alguna manera la gente también esperaba desde hace tiempo una figura presidencial que tuviera un tono decidido. Usted sabe que eso es una gran fortaleza que usted tiene en este momento, por eso la popularidad que tiene también, las decisiones que ha tomado. Esas decisiones las toma justamente con base en, son técnicas, son políticas, son al calor del sentimiento popular. Mire, don Douglas, usted sabe que es lo más... usted se acuerda del Kung Fu Panda. Sí, sí. No hay secreto. Al final todo el mundo dice, ¿cuál es la receta secreta? Le voy a decir al pueblo de Costa Rica, usted, para mí gobernar es muy fácil. En el siguiente sentido, si uno gobierna con un propósito, se le simplifican las cosas. ¿Cuál es el propósito mío? Mejorar el bienestar de la mayoría de las y los costarricenses. Todo lo demás es ruido. Usted ha visto que hemos tomado decisiones muy, muy fuertes, sin precedente, y por las que hoy, ayer y por muchos días me estarán dando muy duro los grupos de interés que se desviaron de ese propósito y dijeron el yo y el pa' yo en lugar de compartamos y para nosotros. Y entonces son decisiones técnicas porque uno puede analizar con lógica, con estadística y con números qué es lo mejor para la gran mayoría de los costarricenses. Ruta del arroz es un ejemplo. Medicinas, agroquímicos. En agroquímicos tocamos a 4 empresas poderosísimas, gente de mucho dinero, puestos políticos altísimos. Ahí hay gente que ha sido ministros, presidentes ejecutivos, controlando esas empresas. ¿Y usted cree que están contentos? La última molécula agropecuaria que se registró en Costa Rica fue hace 22 años y duró 21 años en registrarse. Pregúntese por qué, el pueblo lo sabe. Entonces, viera que sí, nos atacan mucho, pero no nos desvían de ese propósito. Pero, presidente, cuando usted habla de ese propósito, que de hecho desde que conversábamos hace mucho tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo, es claro, digamos, en el bienestar para todos los costarricenses. ¿Usted considera entonces que todo lo hecho anteriormente en las diferentes administraciones es así todo malo? ¿O usted cree que realmente hay una reconfiguración de cómo debería ser el país ahora, de acuerdo con su óptica? Mire, todas las administraciones anteriores, llegamos a don Juanito Mora, a quien yo admiro enormemente, una valentía en el cuerpo joven de ese héroe nacional al que nos lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Lo fusilaron allá por razones patrióticas. Es decir, lo fusilaron filibusteros, no los que él echó del país, sino los que quedaron domésticos, pero él hizo lo patriótico. O sea, para mí los gobiernos de este país en la Segunda República se empiezan a deteriorar más o menos 40, 35 años,
donde lo que yo llamo la casta codiciosa, los ticos con corona, se dieron cuenta que ellos podían de manera legal influenciar las políticas públicas para obtener rentas, beneficios brutales, privados, inmorales, pero privados. Y la regulación de precios del arroz de Costa Rica viene desde el gobierno de Daniel Overo antes. Los agroquímicos y estos monopolios vienen desde muchísimo antes. ¿Qué más le puedo decir? Distorsiones en muchísimos mercados, el acomodo de las licitaciones. Sí, muchas cosas muy malas. La irresponsabilidad fiscal. Hoy sale don Luis Guillermo Solís y yo soy muy franco, diciendo qué barbaridad que el presidente está desarmando la institucionalidad, una cosa así. Bueno, ¿qué más desarma la institucionalidad que haber gastado ilegalmente 800 mil millones de colones sin haber sido presupuestados? Eso sí es. Yo no estoy desarmando ninguna institucionalidad, el Estado es el que compone la institucionalidad. Pero en términos de la alianza público-privada que se ha seguido, es un tema que, por ejemplo, cuando vemos las decisiones que usted toma, con fundamentos técnicos, me dice usted, básicamente son decisiones que van a tener un impacto también, presidente. Claro. ¿Verdad? La idea es que tengan impacto. ¿Y qué impacto quiere generar usted, No, presidente? yo quiero el impacto de que en Costa Rica todos los niños y niñas tengan computadoras, sepan manejar los instrumentos tecnológicos básicos, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación dé esos servicios en lugar de una fundación, pues seamos francos, que se creó cuando Oscar Arias era presidente, Francisco Antonio Pacheco era presidente del Congreso, la esposa de Francisco Antonio Pacheco era la socia o la gerente y socia fundadora con Rodrigo Arias y todos ellos, fundando una institución privada a la que entran en un convenio sin licitación y se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón, 227 mil millones de colones después, y no sé cuántos años, y uno ve y dice, por esta plata, aquí todos los chiquitos deberían tener un título en ciencias de la tecnología y ese tipo de cosas. O sea, ¿usted plantearía algo mejor que lo que hizo Fundación Omar Dengo? No, yo creo que la calidad del gasto público es importante. Vimos los reportes de la Contraloría General de la República que paran el pelo y dijimos, no estamos cerrando como alguna gente quiere decir Omar Dengo. Omar Dengo es una fundación privada, ellos que continúen, que Dios los acompañe. Se acabó el convenio, se vence, expira y simplemente dijimos, no vemos el valor por el dinero público, lo vamos a hacer diferente. Eso no es desarmar una institucionalidad. Claro, presidente, y entiende uno las razones, porque usted como presidente, y creo que la mayoría lo eligió para que tomara las decisiones que está tomando. Primero, eso es una decisión del Consejo Superior de Educación. Claro, ¿no? Claro, pero usted avala esa decisión, presidente. Yo no la critico. Pero está de acuerdo con esa decisión. Yo creo que la mayoría del pueblo de Costa Rica va a estar de acuerdo. Claro, pero de alguna manera, digamos, cuando usted me habla de la fundación, conozco el trabajo de la fundación, creo que yo soy producto, digamos, de la enseñanza con la famosa tortuguita cuando nos daban las lecciones en la informática de los años 80. Y de alguna manera uno dice, bueno, es una decisión, vendrá una ruta clara, digamos, de cómo extender, como usted bien dice, estos programas de informática en niños, en jóvenes. Creo que ciertamente el tema de conectividad es un tema que es una deuda y que creo que todos estamos claros en eso, señor presidente. Pero ahí no solo la Fundación Omar Dengo queda debiendo, que está debiendo Fonatel y Sutel de una manera tremenda, pero eso va a requerir acción legislativa para enderezar las grandes pifias de política pública de Fonatel y de Sutel también. Pero en el caso de la Fundación Omar Dengo, el Consejo Superior de Educación dice, mire, este PRONEI no es lo que el país necesita hoy, se suspende el PRONEI, que coincide con la expiración del contrato, lo más natural del mundo, ya no más. No, y en eso está, yo creo que en eso no hay vuelta atrás, digo, presidente, usted no consideraría echar marcha atrás. Tendría que ir a convencer al CONASUP. Claro, no, pero el primer convencido tiene que ser usted, presidente. ¿Por qué? Porque su estilo es diferente.
Y lo conversamos, y lo hemos conversado. Usted tiene